Es que Nico, ¿querés presentar la primera noticia del día? Así es, justamente hoy vamos a estar hablando de la, ¿cómo gusta llamarlo a mí? Me hago cargo, la presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la cual ha tenido una serie de acontecimientos que la comunicación política cualquier diría es algo que he dicho. No, es algo que no ha dicho y ahí ha surgido el problema, ¿no, Rami? ¿Cómo es esto? Sí, vos sabés que resulta ser que Kamala Harris otra vez vuelve a dar la nota de una forma bastante provocativa, en realidad, ¿cierto? Eso es, es la forma en que lo podría definir, lo podríamos definir a lo que ha hecho durante este fin de semana. Un fin de semana que no es para la fiesta en Estados Unidos, digamos, más que nada. No es para salir y, ¿no es cierto?, pasarla bien y festejar, porque es un fin de semana donde se recuerda lo que es el Memorial Day, el Día de los Caídos. Es un recuerdo, una conmemoración que se hace en Estados Unidos, que tiene sus orígenes, incluso registros desde 1865, ¿no es cierto?, donde las mujeres de los muertos en la guerra, por ejemplo, ya estamos hablando de la guerra de secesión de Estados Unidos, la guerra civil aquella entre el norte y el sur, en el que se enfrentaron la primera guerra más importante, digamos, de Estados Unidos, eh, en aquel momento por las divisiones que existían en aquel tiempo. Esto se ha venido conmemorando durante una vez al año, el último lunes del mes de mayo, y no es que es un día específico, no es que es un día exactamente, sino que se viene, es una previa, hay como una previa, ¿no es cierto?, de recuerdo, de preparativos, y Kamala Harris lo que hizo fue básicamente tuitear, disfruta el fin de semana largo, y publicó una foto de ella, no como esta, sino sonriendo, de la cual recibió muchísimas críticas, automáticamente las redes sociales se impregnaron de estas críticas hacia ella por esta provocación, esta falta de respeto, falta de consideración, ¿no es cierto?, de la que sobre todo afectó mucho a lo que han sido los familiares de las víctimas o los que han vuelto. Recordemos que en Estados Unidos hay miles de personas que han vuelto de la guerra, no solamente con problemas psicológicos, sino también amputados. Es decir, es una provocación y una falta de respeto que no era así como era, por ejemplo, para recordar más recientemente durante el gobierno de Trump, que era realmente respetuoso, ¿no es cierto?, y se conmemoraba realmente de una forma muy seria. En este caso, Kamala Harris hizo esta provocación, ¿no es cierto? Luego quiso tapar esto al día siguiente diciendo: estamos en los preparativos para el Día de los Caídos. Eso lo publicó el lunes en otro tuit, en un día de recuerdo, y bueno, quiso arreglarlo. Luego, el día lunes, formalmente con Joe Biden, hicieron esta conmemoración, fue en el cementerio, al famoso cementerio de Arlington, donde, bueno, se lleva a cabo la conmemoración y el recuerdo. Básicamente, lo que ocurrió fue bastante grave, hubo las críticas también de los republicanos, ¿no es cierto? No nos olvidemos, sobre todo, de Donald Trump. Donald Trump hizo un descargo, digamos, en conmemoración del día. Evitó lo de Kamala Harris, pero él respetuosamente publicó una declaración. Sí, y justamente a mí me surge esta cuestión de que Estados Unidos es un país el cual tiene una tradición militar y de respeto hacia sus fuerzas armadas muy grande. La podemos ver en las cantidades de películas que han hecho, las diversas guerras que han tenido, siendo en los países que más conflictos bélicos ha estado involucrado, y justamente también recordando que Kamala Harris y Joe Biden fueron los primeros en militarizar el Capitolio y la Casa Blanca, que hace poco han retirado las fuerzas después como de 5 meses casi, que han estado ahí supuestamente intentando defender los ataques de alguien. Y también recordando que son las personas que más han movilizado, los demócratas, fuerzas hacia Medio Oriente para generar distintas cuestiones que han desestabilizado algunas políticas internacionales que se habían realizado en el gobierno anterior y demás. Y en todo esto me surge la pregunta, porque conociendo al americano promedio, que ama a sus fuerzas armadas porque es un americano promedio muy patriota, por lo que yo tengo entendido, había una encuesta ahí que no ha terminado beneficiando mucho a Kamala Harris en toda esta cuestión de la cultura militar y todo esto, porque pareciera ser que la gente termina siendo muy patriota y muy pro-milico, como diríamos en Argentina, utilizando el término argentino, en Estados Unidos, ¿o no, Rami?
Sí, bueno, resulta que, claro, tal cual como decís, Estados Unidos tiene una historia bélica muy importante, como decíamos, ¿no es cierto? Ya desde la Guerra de Secesión en adelante, podíamos adelantarnos a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y luego guerras que ya fueron más que nada polémicas, vamos a decir polémicas, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda, Vietnam, Afganistán, Irak, ¿no es cierto? Con una cuestión bastante, con sus temas, con sus puntos oscuros, digamos. Y esta encuesta, en este sentido, sobre todo que quienes han llevado a Estados Unidos a la guerra, quienes han estado en el poder en algunos momentos, como por ejemplo en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, han sido demócratas. Y es así como ha salido una encuesta que la han publicado en conjunto de The Economist con un grupo, una empresa llamada YouGov, que es un grupo internacional de análisis y datos de investigación con sedes en Londres, donde es muy, sobre todo esta encuestadora, esta empresa, esta organización es muy seria, ha publicado una encuesta que ha salido también hoy en el famoso periódico de Inglaterra, el Daily Mail, y New York Post en Estados Unidos, que muestra, lo han titulado, por ejemplo, el Daily Mail, un tercio han hecho encuestas sobre si Estados Unidos, si creen que a los estadounidenses se les ha preguntado si creen que fue correcto enviar tropas a las distintas guerras de Estados Unidos. Resultó ser curioso que, bueno, obviamente que a Irak muchísimos, la gran cantidad votó que fue un error o que no están seguros de que sí fue correcto. Pero resultó ser que llamó mucho la atención que, como titula el Daily Mail, un tercio de los estadounidenses dice que no está seguro o que fue un grave error haber enviado tropas a luchar en la Segunda Guerra Mundial. Esta encuesta, que fue publicada hoy, hay una gran cantidad, un 20% que dice que fue un error, y está tomado por una cantidad, por cerca de 2.000 encuestados, ¿no es cierto? La polémica también, aparte de eso, es que ha cambiado durante el tiempo, durante los últimos años, se ha mostrado un cambio de opinión en Estados Unidos respecto de algunas guerras del pasado. Más allá de que el 68% diga que la decisión fue correcta, ¿no es cierto? Pero ese porcentaje viene cambiando en los últimos tiempos. Y bueno, justamente los demócratas están en el centro de la escena porque tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron los que llevaron al país a la guerra, más allá de los detalles puntuales de por qué fueron, ¿no es cierto? También controvertidos hoy en día, para muchos estadounidenses, ¿cierto? Y así, bueno, de Vietnam ni hablar. De Vietnam, prácticamente más de la mitad dijo que esto fue un terrible error haber ido a Vietnam. Y un 25% dijo que no estaba seguro. Solamente para Vietnam, un 28% de los estadounidenses cree que fue correcto. Y también justamente podemos ver, antes de darle la palabra a Nera o Horacio, no sé quién la quiere, cómo también desde Hollywood principalmente se llevan a cabo todas estas acciones de un poco de desprestigio e intentar modificar el pensamiento del norteamericano promedio con películas y demás, como podemos ver la censura de la famosa película Top Gun 2 que va a salir ahora este próximo año, censurando las banderas de Taiwán y de Japón. Que, a ver, en algún punto supongamos que por la presión de China la de Taiwán la censuren, pero ¿por qué la de Japón? No tiene sentido alguno todo esto que se está llevando. Así que no sé si Nera o Horacio quieren aportar algo y si no, vamos al cierre. Manéjenlo ustedes. Yo un solo comentario al respecto, porque justo lo que vengo trabajando para no centrarme exclusivamente en el tema de Japón, que ya, claro, hay una cuestión que en este sentido la corrección política, no solamente Hollywood, sino la comunicación política que se da en todo el mundo a grandes rasgos, gira en torno a lo que es un sentido de corrección, valga la redundancia. La política se está cuidando de su propia corrección política. Entonces, ante las dudas de querer tener algún tipo de conflicto o propaganda adversa en torno a utilizar ciertos espacios orientales y que luego pueda ser catalogado como una suerte de xenofobia o al menos de mercantilización de identidades, siendo que el sistema lo que primero utiliza es la mercantilización de identidades, como se ve con Black Lives Matter o Movimiento Sunrise. Yo creo que apunta a eso, a tu pregunta, Nicolás. Pero volviendo al tema de Ramiro, hay un tema que no es menor, que es justamente la farandulización de la política.
que no solamente se ve con lo que ha analizado muy bien Ramiro, se ve a nivel global, porque de hecho, nosotros que somos, nuestro caso, grandes ignorantes, aún así podemos llegar a dar un pequeño debate político, pequeñísimo debate político, pero ustedes calculen la inmensa cantidad de personas en el mundo que por distintas circunstancias quizás no tienen tiempo de ponerse a leer 20.000 obras de Mises, obras de Hayek, obras de Carl Schmitt, obras de Marx. Entonces, aquí es donde se ve ese fenómeno de las primeras etapas de la humanidad, las alegorías y los mitos, las formas de transmitir un mensaje a través de alegorías y de mitos. Y hoy, de hecho, eso sigue existiendo. Carl Jung analiza el arquetipo de superhéroe a través de los cómics, que es lo que hago yo en mi canal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que van a utilizar cuanto reducto puedan para transmitir un mensaje sencillo y simple y voltear esa imagen que ya se ha gestado el Partido Demócrata, donde solo ciertos globalistas de las periferias acompañan este proyecto. Porque lo cierto es que el votante duro y la oposición más real que tienen hoy los demócratas, la verdadera resistencia, sigue estando en aquellos espacios que están por fuera de los grandes iluminados de Harvard, que están por fuera de la élite universitaria. Entonces tienen que apelar al consumo masivo para hacer efectivo un mensaje. Simplemente quería hacer esta reflexión en un punto específico de lo que viene tocado vos, Nicolás, y perdón si me extendí. Y te agrego, Nico, una cosita más puntual del tema de Japón, la bandera de Japón, ¿no es cierto? La influencia de China. Tiene que ver con una rivalidad histórica ya entre China y Japón, ¿no es cierto? No podemos olvidar, ¿no es cierto?, que ya antes de la Segunda Guerra Mundial, entre China y Japón se habían agarrado, se habían enfrentado, y esa guerra luego se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el final. Y ahí fue cuando, bueno, hubo una confrontación muy importante en ese momento. Incluso Japón ocupó lugares en la China continental, territorio, y estuvo muy cerca de ser derrotado China. Entonces, es histórico en realidad, pero te nombro una parte nomás de la historia, ¿no es cierto? Sí. ¿Sebastián Manera? Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por el canal de Twitch, de twitch.tv/la-resistencia, y después se suben los videos a el canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio. Recuerden que en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio, y nos vemos en próximos bloques de La Resistencia.